Misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia y sacrificio. Estuvimos viendo el pasaje de la llamada de Mateo, ¿no? De la vocación de Mateo. Y nos queda por clarificar de este pasaje un punto que queda ahí como en penumbra, oscuro, que ha dado lugar a muchas interpretaciones a veces erróneas, falsas, parciales. Esta es la típica frase de la Escritura en la que cada cual arrima las cosas a sus sardinas, o sea, cada cual la coge como le viene y la utiliza como le da la gana, ¿no? Porque ya lo dice el Señor, misericordia quiere y no sacrificios, con lo cual de sacrificios era pelotero, porque aquí hay que ser misericordioso, no querés eres un fresco de preocupar y vives tumbado al sol. Bueno, o al revés. Porque claro, eso no quiere decir que haya que tirar todo por la puerta, porque entonces eso da muchas veces lugar a interpretaciones erróneas, porque lo cierto es que el Señor quiere misericordia y quiere sacrificios, ¿no? Pero bien orientado, bien planteado, no solamente me quedo con lo que a mí me conviene porque pues eso, aplico las cosas según mi modo, ¿no? Entonces, ¿qué significa esta frase de Oseas que Jesús cita? Misericordia quiero y no sacrificios. Significa que todo sacrificio es inútil, que no sirve para nada sacrificarse, que lo único que basta es amar para que todo esté perfectamente en orden. Y sabemos que ha habido personas que lo han interpretado así y lo han enseñado así a los demás. Y bueno, pues de esta manera se puede rechazar cualquier visión ascética del cristianismo, o se puede interpretar que cualquier ascetismo es lo que queda de una mentalidad antigua, trasnochada, que ya está superada hoy. Y eso no es cierto, ¿no? Entonces, hay una pregunta inquietante, que es esta que nos estamos haciendo, que dice el Padre Cantalamessa que se puede convertir en un descubrimiento que nos llene de luz, ¿no? Que arroje mucha luz. Primero es necesario advertir un cambio muy importante de perspectiva de cuando Oseas formula esa frase, misericordia quiere y no sacrificios, a cuando Jesús la retoma. Hay una diferencia importante de perspectiva. En Oseas, cuando dice misericordia quiere y no sacrificios, se refiere al hombre y no a lo que Dios quiere de él. Dios quiere del hombre amor y conocimiento, no sacrificios exteriores y holocaustos de animales. Eso es lo que quiere decir esta frase en el contexto en que Oseas la formula. Dios quiere por encima de todo amor y conocimiento de Dios, no simplemente ritos y sacrificios exteriores. Y en la boca de Jesús, sin embargo, la frase se refiere a Dios. El amor del que habla Jesús cuando utiliza esta frase, misericordia quiero y no sacrificios, no es el amor que Dios pide al hombre, que Dios exige al hombre, sino es el amor que Dios da al hombre. Misericordia quiero y no sacrificios quiere decir quiero obrar con misericordia. Quiero obrar con misericordia y no condenar. Cuando Jesús dice esa frase en el Evangelio, no es para reprochar nada a nadie, sino a nadie entender lo que quiere decir misericordia quiero y no sacrificios. Que de verdad yo, Dios, quiero obrar con misericordia. Quiero ejercer la misericordia y no condenar. Hay un equivalente, por decirlo de alguna manera, bíblico también, de otro profeta que es Ezequiel.
Ezequiel 33:11, que que explica esto que acabo de decir, ¿no? Cuando Ezequiel dice: por mi vida, oráculo del Señor, yo no me complazco en la muerte del malvado, sino en que el malvado se convierta y viva. Dios no quiere sacrificar, mortificar a su criatura, sino salvarla, liberarla, obrar con ella la misericordia. Ese es el sentido de la frase formulada por Jesús y desde Jesús: misericordia quiero y no sacrificios. Con esto se entiende muchísimo mejor que Dios no quiere el sacrificio a toda costa. No, Dios no quiere el sacrificio por el sacrificio y por encima del mundo entero, como si se complaciera y se deleitara en vernos sufrir. No quiere ni siquiera un sacrificio hecho para merecer, para ganar, para conseguir algo delante de Él. Y mucho menos todavía el sacrificio entendido como un deber, como una obligación. Dios no quiere nada de eso. Quiere, sin embargo, el sacrificio, ese es el que Él quiere, que se desprende del amor, que brota espontáneamente del amor, de la entrega, de la observancia de los mandamientos. La invitación de Cristo dice: no se vive en amor sin dolor. Y la misma experiencia cotidiana, día a día, nos lo confirma. No hay amor verdadero si no hay sacrificio, si no hay donación, si no hay entrega, si no hay negación propia. Y en este sentido, el apóstol San Pablo nos exhorta a que toda nuestra vida sea un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romanos 12:1. Sacrificio y misericordia son ambas cosas buenas y necesarias. No hay que desechar ninguna de las dos. Quien desecha una de las dos está cometiendo un error. Porque el sacrificio sin misericordia puede ser un yugo aplastante, y la misericordia sin sacrificio puede ser algo que roce pues, con el libertinaje, el desorden, ¿no? Entonces las dos cosas son necesarias y no sé si es exacto decir que se complementan, pero sí que de alguna manera se sostienen la una a la otra. Misericordia y sacrificio son ambas cosas buenas. Son buenas si, como ha hecho Jesús, se elige el sacrificio para uno mismo y la misericordia para los demás. Eso es lo que ha hecho Jesús con su vida y con su muerte, ¿no? Él ha elegido la misericordia y el sacrificio, pero para sí el sacrificio y para nosotros la misericordia. Se convierten en algo malo si se hace lo contrario. Se busca el sacrificio, la mortificación para los demás, sin embargo conmigo soy siempre indulgente y tremendamente misericordioso, ¿no? La persona que es indulgente consigo misma y rigurosamente exigente con los demás tendría que plantearse alguna vez. El problema es que las personas que son así no se lo plantean, ¿no? Va todo unido en el mismo paquete. Tendrían que plantearse alguna vez si no tienen nada que revisar en su vida ni en su conducta, ¿no? Si su planteamiento es el correcto. Y con esto podríamos dar por concluido el apartado de la vocación de Mateo. Hay que revisar de esta última frase, de este misericordia quiere y no sacrificios, el sentido profundo y cómo lo aplicamos a nuestra vida. Y sobre todo, Martín Descalzo lo decía
decía, yo se lo he leído y fue algo que lo leí hace muchísimos años, era casi una niña, pero se me grabó tremendamente, ¿no? Que en la iglesia a veces cometemos un error y es que siempre utilizamos la O. ¿Qué es mejor, esto o esto? ¿Qué hay que escoger? ¿Esto o lo otro? ¿Qué hay que ser, abierto o cerrado? ¿Qué hay que preferir, la misericordia o el sacrificio? ¿Qué es más importante, la ascética o la mística? En la iglesia hay cantidad de cosas así. ¿Qué es más importante, el dogma o el espíritu? Siempre. Y yo me acuerdo que Martín Descalzo decía, ¿por qué en la iglesia no aprendemos que hay que quitar la O y poner la Y? En la iglesia podemos tener el dogma y el espíritu, la ascética y la mística, la misericordia y el sacrificio. ¿Por qué tenemos que ser tan totalitarios a veces y tan excluyentes? Eso es lo que tenemos también que revisar. ¿Cómo voy en mi vida de utilizar la Y? Porque cuando una persona no es capaz de utilizar y equilibrar la Y en su vida, está dando muestras de una gran intransigencia. Y eso nunca es bueno, no es de Dios. Y de un horizonte muy pequeñito y de miedo. Y el miedo no es de Dios. Las cosas del Espíritu vienen con paz, con libertad y con la I. Yo puedo ser dogmática y carismática. ¿Qué escojo ser? ¿Dogmática o carismática? ¿Qué tengo que ser? ¿Marta o María? Pues puedo ser Marta y María. Pues esto nos pasa muchas veces en la iglesia, ¿no? Y quizás habría que revisar cómo vamos en nuestra vida de misericordia y sacrificio y del uso de la Y.